medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas tardes, tengan todos quienes nos ven hasta ahora, buenas tardes y bueno, casi ya cayendo la noche. Desde aquí, desde Radio Online, Radio La Cariñosa, otra vez transmitiendo en este paréntesis que hacemos en la programación acostumbrada para hacer este programa, el podcast de Mike, que ya esperemos que esté ya acostumbrado a esta cita todos los miércoles a las 6, unos 40 minutos, 45 minutos. Máximo una hora estamos aquí conversando sobre temas interesantes relacionados a educación, psicología, sociolingüística, lingüística, más o menos en general, psicolingüística, psicopedagogía y otros temas de interés varios que tienen que ver con el plano académico, pero también con el plano de la vida real, de cómo esto se traslada a nuestra cotidianidad. Entonces ese es el propósito, el objetivo, la misión y la visión, si le queremos llamar así, del podcast de Mike, este podcast que se transmite ya el número 32 creo, si mal no recuerdo, es el que estamos a punto de ver, es este. Y vamos a hablar sobre un tema interesante, así que espero que usted pueda asimilar el tema bastante bien. Ya muy pronto esperemos conectar a una colega profesional sobre este tema que nos va a dar luces sobre el mismo. El tema es que ya ha estado anunciado, consecuencia de las DIS en y para el proceso de aprendizaje. Primero hay que definir qué es DIS. Resulta que DIS es un prefijo y está asociado a lo que es no discapacidad, no nos traslademos ahí, más bien es dificultades de aprendizaje. De eso trata. Hay diferentes tipos de dificultades que intervienen en el proceso de aprendizaje, tratándose de que pudiera hacer que el aprendizaje se ralentice o que sea de una tendencia dificultosa en ciertas áreas en particular, dependiendo de lo que se esté tratando y cuál sea la especie de condición, o de algunos pudieran decir intelectual, porque eso es lo que se manifiesta en el plano académico, pero también en el plano de cómo las personas ejecutan sus labores, las personas hacen sus actividades diarias, y se puede ver que hay una situación difusa, comprometida o que cuesta hacer. Especialmente en el plano académico es donde se puede puntualizar esto, aunque no diciéndose que esto tenga que ver con, que es lo que vamos a hablar a continuación, y vamos a hacer un análisis, esperemos que al menos sea suficiente para explicar el tema, que no está en compromiso cognitivo o está asociado. Es una pregunta interesante. Esas manifestaciones de aparente compromiso intelectual que se puede ver asociado, porque es la manifestación, una vez más, que pudiera incluir un cociente intelectual, si algunos todavía se aferran mucho a eso, como carácter positivista de cómo deben ser las cosas en el plano académico y en la vida en general. Entonces pudieran aseverar de que hay algo allí muy comprometido. De todas maneras, todos tenemos en este plano ciertas dificultades en algún tipo de quehacer o aprendizaje, por eso es que todos nos complementamos, así que nada tiene que ver con exclusión. De aquí hemos hablado mucho en este programa de lo que significa la verdadera inclusión, y que es un asunto muy utópico todavía, porque no se aprecia a cabalidad por diferentes razones que ya no es tema de este podcast en especial, pero sí lo hemos hablado en otros temas, en otros podcasts, ¿verdad? Sobre lo que significa la inclusión y bueno, hemos también conversado con algunas personas al respecto, pero no está, en el caso de las dificultades de aprendizaje, exceptuado de tener una
exclusión, que es lo contrario de inclusión, y que pudiera verse como algo gravoso si no se entiende bien qué significa. Incluso hay personas que han venido sin mala intención, condenando quizás el progreso normal de vida o el desarrollo en general de estas personas que pudieran poseer o tener una dificultad de aprendizaje o algo asociado a ello. Por eso es que la conversación que vamos a tener apunta en esa dirección. Ya dentro de poco nuestra invitada, que por cierto es licenciada, especialista, Fabiola Ortega, bueno, esperemos que se conecte y poder conversar un rato con ella. Les comento que en relación a las DIS, cuando hablamos de DIS es un prefijo, ¿verdad? Como discapacidad. Entonces dis es como lo contrario, o la negación, o la discordancia, ¿sí? O pudiera ser la no tener. Entonces lo que se viene a continuación como una como una catáfora, esta dis, cuando se usa como prefijo, muy conocida en el lenguaje, está anulando lo que viene, o por lo menos le está dando un carácter negativo a lo otro que viene. Es una contrariedad cuando hablamos de la dis como prefijo. Entonces esta palabrita, este prefijo propiamente dicho, lo encontramos en diferentes palabras que en el caso de las que vamos a ver a continuación, que no me quiero adelantar, están asociadas a la discapacidad, no, dis en el sentido de que es una dificultad para la adquisición de aprendizaje, DA. Eso es lo que vamos a ver. De hecho, son un grupo heterogéneos de trastorno, definiendo lo que es discapacidad. Nada tiene que ver con esto que vamos a decir a continuación, más bien tiene que ver con dificultad. Entonces son un grupo heterogéneos de trastorno que se manifiestan por problemas en la adquisición y el uso de habilidades necesarias para comprender y expresar el lenguaje oral, el leer, el escribir y también calcular en relación a las matemáticas, razonar, y también puede ser de origen biológico, puede ser de origen sociológico, psicológico o educativo. Así queremos definir lo que es la DA o las dificultades de aprendizaje. Y hay unas claramente conocidas, o por lo menos de las que más se pueden expresar o que hemos escuchado más de ellas, que tiene que ver con el prefijo dis. Por ejemplo, dislexia, que aquí estuvimos hablando de eso en otro podcast, disgrafía, discalculia, y bueno, y otros como dislalia, disortografía también es uno que recuerdo. Y bueno, vamos a ver de qué se trata y si estos influyen o no en el aprendizaje. Ya le voy a mandar el link, o creo que ya dentro de un ratito, para que se conecte nuestra invitada. Y esta introducción que hice es realmente el preludio de lo que vamos a conversar con ella. Esperemos que ella se conecte, y Fabiola Ortega, licenciada Fabiola Ortega, y podamos seguir hablando del tema, ¿no? Pero mientras ella se conecta, quisiera decirles que aquí en el Ecuador, desde donde se transmite este podcast, hay leyes, obviamente, legislaciones que aquí hemos hablado también de ella con algunos especialistas y personas que trabajan, por ejemplo, en la UDAI y ciertos organismos que tienen que ver con la educación especial, la educación inclusiva. Aquí hemos hablado de esos temas en ocasiones anteriores, incluso hemos invitado a personas que de aquí del medio educativo, de educación especial o de educación inclusiva o de aulas inclusivas o de diferentes tipos de instituciones que están alrededor de este tema. Pero también hay documentos que podemos ver claramente donde hay una política muy definida en cuanto a lo que es la educación para las personas con necesidades
educativas especiales, o NEE, así por sus siglas, necesidades educativas especiales, que está muy definida en la legislación y hasta en ciertos programas y cierto protocolo de atención a este grupo de personas. Entonces me llama la atención que dentro de las necesidades educativas especiales están asociadas a la discapacidad, pero también están necesidades educativas especiales que no están asociadas a la discapacidad. En este sentido, las deficiencias de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje, así la queremos llamar, dificultades de aprendizaje, están asociadas o no a discapacidad. Todo el rato estamos tratando de decir que dis no tiene que ver con discapacidad en este caso, sino con dificultad en el aprendizaje. ¿Está comprometido acaso el desarrollo cognitivo? Es lo que apunta el asunto del tema que estamos tratando, ¿no? Y que vamos a seguir tratando con nuestra invitada. Es decir, está diferentes que vamos a ver y vamos a definir un poco mejor en la medida que estemos desarrollando esta conversación. ¿Está asociada o tiene consecuencias en el aprendizaje acaso? ¿Por qué hablar de este tema? Porque la verdad es que si usted es una persona en su casa que no tiene nada que ver con estos temas de educación o de psicología o de psicoeducación o de psicopedagogía o de psicología o lo que sea, quizás usted diga, bueno, yo no tengo ningún interés al respecto, pero la verdad es que si usted tiene hijos o tiene personas alrededor de usted que, de hecho, usted misma o usted mismo, que el aprendizaje, como hemos dicho aquí muchas veces, va desde la cuna a la tumba, es un desarrollo continuo, y quizás usted mismo o usted misma se esté enfrentando a situaciones que pueden comprometer su aprendizaje o no entiende muy bien lo que esté pasando, no sé, a su hijo o alguna persona cercana a su grupo familiar o a su comunidad. En fin, entender este tema nos ayudará también, como hemos tratado de hacer con otros temas, que quizás no sean así algo que uno pudiera ver con un interés del día a día, en el sentido de que no es un oficio al que usted representa o al que se dedica, pero mire que tiene que ver con todo lo que ocurre en el plano de la atención y del progreso evolutivo en el área de aprendizaje, que tiene que ver con la vida en general realmente, ¿no? Así que por eso es un tópico de interés. Ya vamos a ver si tenemos la conexión aquí. Por eso estoy chequeando. Bueno, vamos a ver. Permítame un momentico para ver, escuchar aquí una nota de voz de nuestra invitada para ver de qué se trata. Llego, me echo polvito en la cara. Ok. Efectivamente, dentro de poquito la vamos a tener con nosotros. Esperemos que estemos todavía al aire y seguir conversando del tema con ella, pero vamos a seguir nosotros aquí. Como les decía, es un tema como otros que hemos conversado aquí, ¿verdad? Si usted nos sigue, y si no, debería hacerlo, debería seguirnos y debería compartir esta información, este podcast que hacemos con mucho interés y cariño para ustedes, y acá es Radio La Cariñosa, radio online. Y bueno, es con ese interés, con ningún otro, que facilitar información creo útil, ¿sí? Muy útil, en el campo de lo que hasta ahora teóricos y personas que sí son especialistas del tema, que hemos tratado de acercar a ustedes y que ellos gustosamente han ofrecido su tiempo para conversar con nosotros desde diferentes países, porque lo que hemos hecho. También he tratado de contactar con personas de aquí mismo del Ecuador, porque sí, aquí hay muchos profesionales y muchas personas trabajando en pro de muchos temas interesantes, como en otros países, y como en la localidad también mucho interés, especialmente por algunos particulares. A nivel institucional quizás haya muchas deficiencias, obviamente, pero hay personas que siguen como que remando contra la marea y contra la corriente en función de que estos temas se divulguen y que más allá de eso también se lleven a la práctica
en su zona de acción, y también desde su familia. Cuando uno escucha, ve, entiende sobre todo, o por lo menos se esfuerza por entender lo que pasa en relación al desarrollo cognitivo, al área de aprendizaje en general, a estos temas que conversamos aquí, que a veces suenan muy teóricos, muy académicos, pero que tratamos de acercar a ustedes con el fin de que también vean la praxis de estos temas, o cómo son prácticos en la cotidianidad de su vida. Bueno, es de mucho valor, creo yo, para el crecimiento, no solo profesional, sino como persona en general, que incluye el devenir de lo que nos gustaría saber o lo que necesitamos saber, y así le damos más sentido o empezamos a conectar con lo que nos ocurre o nos puede llegar a ocurrir en relación a algunos planteamientos que aquí hacemos, o que algunos especialistas, o que desde algunos libros que hemos acercado, muchos libros que hemos leído personalmente, lo hemos estudiado en el pasado, o recientemente también nos hemos interesado, y bueno, son planteamientos que definitivamente no están de más para nuestro crecimiento, como les decía, nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento para entender algunos temas interesantes desde aquí. Así que en el caso que nos atañe, el hecho de que haya una dificultad de aprendizaje no significa, y aquí me quiero adelantar demasiado, a que tenga que ver con compromisos cognitivos o con el asunto del cociente intelectual. No necesariamente, porque aunque así se vea desde afuera, la verdad es que cuando se habla de estos temas, por ejemplo, la dislexia, que fue un tema tratado aquí, que tiene que ver con la lectura y escritura, en relación a que hay problemas en y para entender esto de escribir, y también el permutar las letras. Ya nosotros hablamos aquí de que va más allá de eso con algunos especialistas. Tiene que ver con esta zona que es en el cerebro, que ocurre la caja de las letras. Ya nosotros hablamos de este tema aquí. Lo que me quiero referir a esto es que aunque haya una dificultad en un área específica del aprendizaje, ¿sí?, esto no quiere decir de que tenga una dificultad en general para entender, ni que esté comprometido lo cognitivo, ¿sí? Quizás sea muy talentoso en otra área, en otro tema. Y por eso es que se habla de la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, que yo he también hablado mucho desde aquí del podcast en otros temas. La teoría de las inteligencias múltiples indica de que hay muchas maneras de ser inteligente. Algunos podemos destacar más en unas cosas que otras. Pero claro, cuando hay compromisos de origen biológico, entonces se trata de que es una situación, me atrevería a decir que innata, ¿sí?, que trasciende a la norma, a la normalidad, y que por eso se ve un tanto extraña según el promedio, o el cómo los neurotípicos han estado, y nos incluimos todos, normalizando ciertos patrones, y ninguno debería no encajar allí. O sea, todos debemos encajar en ciertos patrones en relación al aprendizaje, cosa que es completamente minimalista, completamente sesgada y cuadrada, porque cada persona tiene su particular forma, entorno y manera de ser inteligente desde el punto de vista incluso de la neurociencia, de la ciencia. Los neurotípicos y esa norma en general asociada o no a el compromiso cognitivo no tiene nada que ver, y aquí lo hemos dicho muchas veces, con el asunto de sesgar otros potencialidades para aprender y para ser talentoso en otras áreas que quizás no haya explorado, o otra persona no haya fijado
su foco, sino siempre teniendo la mente y la atención en lo que es negativo, y eso pues causa mucho, más allá del trauma o de la deficiencia propiamente dicha, causa mucho, sí, autoestima inferior o baja autoestima, como quiera llamarle, o tal vez el hecho de que alguna persona, viendo que tienen esta discapacidad, sea cual sea, de la que vamos a hablar, o esta dificultad de aprender, que no necesariamente tenga que ver con lo cognitivo, como hemos dicho todo el rato, y como esperemos seguir conversando, y otras personas, como les decía, para que no se me pierda la idea, profesores o gente bien intencionada, o no sé cómo sea, no creo que lo hagan por maldad, pero suele ocurrir también que lo hacen por maldad, o también por lo que es la misma dinámica del sistema educativo, donde es muy positivista, nuevamente es muy pro de ciertos parámetros o reglas generales que existen en diferentes instituciones, y que si no reúnes las competencias para, por supuesto que todo el mundo se alarma porque bueno, esta persona no está cumpliendo, y no se detienen mucho a pensar el por qué, ni si es talentoso en otras áreas en general que de pronto ni siquiera están encuadradas en lo que es los programas educativos existentes. Y bueno, quizás el límite no sea la persona, sino lo limitado que es el sistema educativo en relación a las diferentes formas, maneras y modos de aprender que individualmente tiene cada persona en general, ¿sí? Y que el sistema educativo lo que hace es verlos como unas masas de personas, y no muchas veces como individuos. Claro, es una visión muy minimalista, muy cerrada, de ver algunas particularidades que no son del promedio de los neurotípicos de las personas que se consideran normales para el desarrollo de su aprendizaje, ¿no? Bueno, esto es muy importante entenderlo bien para poder tener la empatía suficiente de abordarlo en el caso de los profesores o persona que tenga en su haber la atención de un niño o de una niña o de una persona adolescente, alguien que se está educando, y que, bueno, sin tomar en cuenta algunos factores que van más allá de lo biológico, también algunos factores sociales que dificultan el aprendizaje, ¿no? Una persona que no coma bien, una persona que consuma estupefacientes, una persona que esté influenciada por diferentes problemas familiares, incluido alcohol o lo que sea, o traumas del pasado, tiene, más allá de que si usted lo considera buena persona o no, o más allá de estas manifestaciones de conducta, que son las que se dejan ver, pudiera ser de que detrás de eso esté ciertos problemas que nada tienen que ver con lo educativo, pero que evidentemente comprometen y hacen difuso a la hora de sentarse allí y aprender, cuando su mente está en otro lado, ¿sí? Entonces, por eso es que la educación, y desde los docentes, ver a la persona que está aprendiendo como un ente activo, no como un depósito llamado educación bancaria, sino como un ente activo, un agente de aprendizaje. Entonces habría que escucharlo integralmente, a ver qué pasa y en qué se puede ayudar para que, bueno, el aprendizaje, además de ser significativo, sea de verdad coherente y pueda ser de alguna manera liberador para él, ¿no? Sí, entendiendo de que no tiene del otro lado a una persona completamente pasiva, sino que en su entorno, más allá del aula, más allá del salón de clase, más allá del sitio de aprendizaje, también puede estarle pasando quién sabe qué cantidad de cosas. Por eso es que afortunadamente algunas instituciones y algunos docentes, muchos me atrevería a decir, y que bueno, si es así, tienen esta empatía y se acercan a estos jóvenes o estos niños para verlos como humanos y enseñarles y proponerles, ¿verdad? O atender ciertas otras dificultades psicopedagógicas, trabajadores sociales, inclusive atendiendo
otras partes que rodean, psicólogos educativos, todo esto en un equipo integral multidisciplinario que muchas veces no existe en diferentes instituciones, pero que sí está dado a la tarea de que este estudiante progrese de manera integral, ¿no? Pero ¿qué hay cuando hay dificultades de aprendizaje? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de conversar y eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento. Pero bueno, es lo que hemos estado conversando hasta ahora y lo que hemos estado haciendo en otros podcasts. Pero les cuento, la dislexia está dentro de las dificultades de aprendizaje. La disgrafía está dentro de las dificultades de aprendizaje. La discalculia está también dentro de las dificultades de aprendizaje. Los trastornos específicos del lenguaje, o los llamados TEL, también. La dislalia, que es la dificultad de articular palabras, también están allí, en este grupo. La disastrías, que es el trastorno de la ejecución del habla, pero a nivel motor. Hay una condición biológica, en este caso es de origen biológico, y que compromete el habla. La inteligencia límite, algunos dicen que no tiene nada que ver con el cociente intelectual, pero que estas personas, haciéndoles estas pruebas psicométricas que todavía hacen, están dentro del rango del 71 y el 84 en el cociente intelectual, y no necesariamente es porque tienen una dificultad de aprendizaje. Y la disortografía, que afecta la comprensión de las normas ortográficas o la gramática en general, ¿sí? Y por supuesto esto también puede tener una incidencia en su progreso académico, sobre todo a la hora de escribir, no tanto a la hora de comprender, sino a la hora de fijar esas palabras, que no necesariamente, ojo, porque ahorita hay muchas herramientas técnicas que nos pueden ayudar en eso, y no son muy recientes, por supuesto, tienen tiempo de larga data. Los ordenadores, nosotros podemos filtrar por allí y asegurarnos de que todo esté en regla, tanto sintácticamente, semánticamente, pero también no olvidarse de la ortografía, ¿no? Que es muy importante en la academia y bueno, distrae mucho si es que nosotros estamos leyendo algo, pero usted ve la mala ortografía, aunque el mensaje puede ser muy bueno, la mala ortografía como que hace ruido y usted deja de pensar en lo bueno que es el mensaje para digamos, enfocarse en la mala ortografía, y ya usted deja de pensar en la intención que está detrás de ese mensaje o el mensaje típicamente, ¿no? Por eso es que esto también es una situación importante que corregir, pero hay personas que les cuesta, que es difícil, por eso están dentro de las dificultades. Y aún así, aunque este fuera el caso, no está restringido su evolución cognitiva o su proceso de desarrollo cognitivo, porque no está esto asociado a discapacidad. Entra en esta categoría de la que les dije hace rato, ¿verdad? De necesidades educativas especiales, si lo queremos llamar de esa forma, o por lo menos así es como está señalado en la educación para personas con necesidades educativas especiales, desde la misma concepción de documentos de educación especial de Ecuador, y creo que muchos países también lo aseveran así, pero lo que estoy leyendo aquí específicamente tiene que ver con lo que son las diferencias individuales y en el cómo interpretar la educación inclusiva en estos dos grupos. Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, que son discapacidad intelectual, física, motriz, auditiva, visual o mental, todas las que tienen que ver con alguna deficiencia sensorial. Ahí también están las multidiscapacidades, trastornos generalizados del desarrollo como autismo, síndrome de Asperger, que bueno, esto está incluido en el trastorno del espectro autista, el Asperger,
y bueno, el REC y entre otros. En cambio, las necesidades educativas especiales que no están asociadas a discapacidad incluyen, como ya dije, creo al principio, las DIS, es decir, las dificultades especiales de aprendizaje, dislexia, disfrasia, disortografía, que ya la mencioné, entre otras DIS, que ya tengo aquí. Sí, sí. Vamos a ver porque todavía no ha llegado nuestra invitada. Creo que, no sé si ya a esta hora que ya estamos. Sí, porque tenemos un tiempo bastante limitado. Pero creo que ya nuestra invitada está en pantalla, aunque tenemos un tiempo más corto del que teníamos al principio, porque ya se ha consumido. Igual le queremos dar la bienvenida a la licenciada Fabiola Ortega. Bienvenida. Entonces, yo estaba aquí haciendo un preámbulo de todo esto y bueno, rapidito vamos a tratar de conversar. Gracias por tu contacto y sabemos que estás muy ocupada. De verdad que apreciamos que por lo menos en unos momenticos o por lo menos en un lapso muy corto de tiempo que nos queda podamos conversar. Y bueno, ya no digo más, bienvenida a este programa, el podcast de Mike, se transmite desde Radio La Cariñosa, radio online, ya estás en línea y esto está en vivo, así que bienvenida, Fabiola. ¿Sí nos escucha? Bueno, creo que hay unos problemitas por allí. No sé si los problemitas están desde allá. Yo los escucho perfecto. Muy bien. Quería saber si ustedes me En este momento sí, aunque tenemos ciertos problemitas, ¿no? escuchan. Pero como sí nos escucha, queríamos hacerte, como ya hemos estado hablando mucho del tema, ya en unos 30 minutos ya tenemos por aquí, pero agradecemos tu contacto. Entonces no queríamos perder más tiempo, sino preguntarte directamente, una vez haciéndote la bienvenida. Estamos de podcast, el podcast de Mike desde aquí de Radio La Cariñosa y estamos en vivo, como te decía, creo que sí escuchaste. Entonces quería preguntarte qué es esto de las DIS y a qué se refiere y si afectan o no al aprendizaje. Primero por allí si nos querías hablar de este tema. Oye, y yo creo que, bueno, yo quería empezar hablando precisamente de eso, ¿no? Ok. Esa palabra dis proviene de un griego, de Ajá. dis, de dificultad, de difícil, ¿no? Y son específicamente trastornos del aprendizaje, dificultades del aprendizaje que afectan de un 6 al 8% de la población que tenemos en educación regular y que en la mayoría de los casos los van a señalar como personas flojas o niños con desinterés, pero en realidad tienen alguna o dificultad, siendo más frecuente de todas las dificultades la dislexia o la más conocida. La dislexia afecta de un 5% a un 17% de los niños y en la mayoría de los casos la dislexia no viene sola o esta dificultad de aprendizaje no viene sola, sino es concomitante o acompaña a otros trastornos como la hiperactividad, la impulsividad, la dificultad para prestar atención o focalizar un estímulo y todo esto, por supuesto, que afecta la lectura, la escritura y la ejecución, que es lo que busca el sistema educativo regular, ¿no? Las dificultades de aprendizaje van unidas siempre al aspecto escolar, porque ¿qué va a hacer uno cuando va a un colegio? Va a aprender. Dentro de estas DIS existen muchas. Disgrafia, específicamente la que está relacionada con el área de escritura. Dislexia, la que está relacionada principalmente con el área de lectura. Disortografía o disortografía, la que está relacionada con el componente ortográfico, que va a ser importante después del tercero o cuarto grado de primaria como contenido importante de aprendizaje. Hay una que no es muy tomada en cuenta por los especialistas en educación, pero que impacta en nuestro aprendizaje, que es la dispraxia, que es una dificultad
específica para planificar a nivel motor todas las cosas que nosotros ejecutamos. Entonces, el niño puede idear perfectamente el movimiento a nivel de procesos cognitivos, pero cuando va a operacionalizar el movimiento, desconoce que sube, que baja, cómo lo hacemos. Y esta dispraxia es un trastorno de coordinación específico. Ok. O sea que estamos hablando de que hay muchas personas que pudieran tener esta discapacidad. Y no es discapacidad, disculpa, se trata más bien de dificultad. Yo lo aclaré muchas veces y fíjate, me estoy equivocando otra vez, ¿no? Porque a muchas personas creen que es discapacidad y más bien ese prefijo se refiere a dificultad. Dificultad. Ok, eso sí, porque ya lo señalaba muy bien desde el principio cuando hice la introducción, pero mira cómo me equivoqué también, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que estas dificultades, hay muchas personas que pudieran presentarla y ni siquiera estar consciente de ellas, ¿no? Y pasan siempre como o las más lentas o las que, mira, a mí nunca me gustó leer o a mí nunca me gustó escribir, yo siempre evadí esas actividades, pero no, yo siempre pongo el ejemplo, Michael, que es como cuando tú estás, a ti te invitan a la playa y a ti te encanta la playa y por supuesto tú te arreglas y te vas para la playa, pero te invitan a la montaña y si a ti no te encanta el tema de ir a la montaña, tú vas a poner todas las excusas para ir a subir esa montaña. Lo mismo pasa con nuestras dificultades personales, ¿no? Si a mí me cuesta comprender lo que leo, mi respuesta automática inteligente va a ser, no me gusta leer. Si me cuesta escribir por un tema de planificación motora, las letras que suben, las que bajan, las que se quedan en el cauce, yo voy a decir no me gusta escribir. Mi cerebro me va a proteger automáticamente negándome a hacer algo que me cuesta. Pero mi inteligencia me va a compensar de otras maneras, o sea, yo voy a ser muy bueno hablando, yo voy a ser muy bueno alegando, yo voy a ser muy bueno conversando, pero siempre voy a compensarlo y eso es lo que tenemos que hacer los educadores de esta era, de esta generación. Tenemos que saber cuáles son los síntomas que están presentando nuestros estudiantes, nosotros mismos como población que educa. ¿Y cómo podemos hacer para contrarrestar? Por ejemplo, ¿qué no debemos hacer nunca ante un niño que tiene dificultades para la lectura o dislexia? Someterlo a la lectura pública, como se hace normalmente. Si yo no he entrenado a ese niño en una lectura donde él pueda someterse a una situación pública, no lo voy a hacer porque lo voy a maltratar. Claro. ¿Qué no puedo hacer con un niño que presenta disgrafia o disortografía, que son estas alteraciones del orden de escritura? La disgrafia presenta una calidad de la grafía o de la escritura poco entendible, poco legible. No es que la persona se niegue a hacerlo, es que no, le cuesta hacer ese acto motor y hacer entender el acto motor. Y la disortografía va a ser, o sea, no sé dónde va la B, dónde va la V, dónde va la M, dónde va la N, dónde va la H, pero no por este entrenamiento que normalmente le hacen a uno en edad escolar, sino porque no sé a nivel espacial, a nivel fonológico, dónde va. No como uno que a veces dice, bueno, escríbela o memorízala y piensa en la palabra y tú te sale la ortografía. Pero estas personas no tienen esa capacidad. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, bueno, Vygotsky siempre lo dijo, el lenguaje es la envoltura del pensamiento, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con la capacidad que yo tengo para generar el proceso semántico, pragmático, todos los aspectos suprasegmentales del lenguaje, que es mucho más allá de leer y de escribir. El aspecto suprasegmental del lenguaje implica la semántica, la pragmática, la prosodia, que es ese ritmo y altura tonal, y ese ritmo y altura tonal también va a depender de la región o de la zona donde vivo, entonces ya no es solamente la prosodia o el ritmo, sino el sociolecto, el dialecto, y esto además tiene el adjetivo, el sustantivo, el verbo, el predicado, son muchos elementos los que componen lo que yo voy a ver a través de la lectura, la escritura y el cálculo. Ay, no hablé nunca de la discalculia, que es esta dificultad específica para el cálculo. Entonces, esto va a impactar o va a interferir en que yo me quiera someter a estas situaciones. Cuando un niño tiene una dificultad para escribir,
yo también tengo que ayudarlo como en la lectura. Yo tengo que anticiparlo y decirle, mira, te voy a poner a escribir palabras con la sílaba ma, lo más primitivo, lo más básico. Entonces puedes escribir mi mamá me ama, yo amo a mi mamá, hago un entrenamiento sistemático porque precisamente eso es la escritura. La escritura es un entrenamiento sistemático y progresivo que hace que la mano adquiera soltura y legibilidad, pero ese movimiento viene del cerebro, porque yo escribo con el cerebro, la mano es el instrumento para que eso se dé. Donde está mi dificultad, mi debilidad, es en el cerebro. Entonces es un entrenamiento neuroeducativo, neuroemocional. Todo tiene que venir de esta base de procesamiento para que se dé de manera espontánea. Si no se hace así, pues yo estoy entrenando algo sin que aprenda y lamentablemente va a evocarlo en un momento específico. No se va a mantener en la historia de la persona. Sí, sí. Por eso es que los especialistas, los que trabajamos a nivel terapéutico, estas DIS, hacemos trabajos básicos. Entonces hacemos un entrenamiento perceptivo que envuelve lo visual, lo auditivo, la integración, que es decir, de dónde vienen las palabras que suenan con este sonido. Bueno, son las más básicas, maleta, mamá. Ahora no las vamos a buscar al principio, las vamos a buscar en el intermedio. Entonces yo voy a buscar que mamá tiene una sílaba intermedia que suena igual que la inicial. Ahora no las vamos a buscar a la mitad, sino las vamos a buscar al final. Y así yo voy haciendo ese entrenamiento del lenguaje que va a dar como resultado una mejoría significativa en estas DIS. Pero eso es algo que va a mejorar. Yo voy a generar dentro de mis capacidades de inteligencia estrategias metacognitivas, es decir, yo voy a saber cómo aprende mi cerebro y voy a compensarlo. Pero la dificultad se va a quedar conmigo para toda la vida. Okay. Y las personas que me rodean, esposas, maestras, amigos, educadores, tienen que saber cómo ayudarme a compensar. En Estados Unidos, o sea, no importa si tú haces un cheque con error ortográfico porque la plata sigue siendo la plata. Pero en estos países de Latinoamérica, sí, o sea, te devuelven un cheque porque tú tengas un error ortográfico. Y nadie sabe si en realidad tú tienes una dificultad de aprendizaje y lo estás, o sea, estás haciendo todas tus herramientas. Entonces tenemos que ampliar nuestra visión. Los educadores tenemos que conocer qué son los indicadores máximos, qué son los indicadores mínimos, qué es lo mínimo que yo debo tener como conocimiento de las dificultades para saber si hago adecuaciones curriculares, qué tipo de puentes puedo abrir yo para eliminar las brechas o las barreras del aprendizaje, aplicando así lo que dice entonces nuestra Organización Mundial de la Salud, donde dice que las barreras para el aprendizaje en el objetivo número 4 son las que tienen que ser eliminadas en este aspecto principal, que son dificultades. Cuando hablamos de trastornos ya hablamos de otros componentes. Sí, precisamente quería, también lo había dicho al principio cuando estábamos introduciendo, es que aquí en el Ecuador, desde donde se transmite este podcast, sí hay documentos que están muy específicamente, digamos, diferenciado lo que son las dificultades de aprendizaje y lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? O así se le llama en los documentos aquí al menos. Por ejemplo, quería señalar aquí, por eso que estoy viendo aquí uno que tenía abierto hace un momento. En el caso de la educación para personas con NEEE, son unas siglas que se usan mucho aquí, necesidades educativas especiales, quizás en otros países también, no lo dudo. Dice necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Y hay las necesidades educativas especiales que no están asociadas a la discapacidad. Entre ellas incluye las dificultades o las DIS que acabamos de nombrar, ¿no? Que acabas de señalar bastante bien. Así que eso porque desde el campo educativo, incluso docentes, personas que tienen formación pedagógica, no saben distinguir y rapidito puedan tachar a esta persona de que su cociente intelectual, porque así todavía se le dice en el campo de nuestra sistema educativo, muy positivista todavía. Entonces está este arraigo de que si esta persona no reúne las competencias mínimas, que además exige un programa, entonces hay cierta desdén con este niño, señalamiento, niña, señalamiento, exclusión, como querramos llamarle. Es típico, ¿no?, que esto ocurra, ¿no? Ahora, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo hacer ver a este docente? Aunque ya lo he señalado dentro de todo lo que dijiste bastante bien.
Pero, ¿qué recursos existen para que esto no sea un problema irremediable y que este niño vaya a terminar traumado, no por lo que se decía que tenía o se le adjudicó, sino por una persona que lo traumó? Bueno, Michael, yo soy fiel creyente de que si yo creo en la persona evoluciona. Yo Ajá. sí creo en la inteligencia emocional, yo sí creo en imprimirle al niño seguridad y autocontrol. Ujú. Entonces, la persona que tiene la dificultad tiene que conocer cuál es su dificultad. Ah, ok. Después que conoce su dificultad, tiene que tener claro cuáles son los logros o los objetivos que sí puede tener, cuáles son quizás las competencias mínimas que se espera que logre. Por ejemplo, yo tengo un niño en segundo grado que tiene 9 años y esa persona todavía está a nivel de lectura silábico. Entonces, tú estás en segundo grado, tú estás silabeando. Ahora, de lo que tú silabeas, tú lo comprendes, ¿ok? Ahora comprendes palabras. El objetivo de nosotros es que comprendas oraciones. Y entonces ponerte y trazarte metas y objetivos a nivel personal. ¿Cómo lo haces? Con tu terapeuta, con tu maestro. Soy fiel creyente de la evaluación. Ujú, Una buena evaluación te hace llevar a un pronóstico de desarrollo, ujú. a un proyecto de trabajo. Entonces, ningún maestro que esté en un salón de clase que no conozca las características individuales y personales de sus estudiantes puede hacer que evolucionen. No necesariamente necesitas de un staff de especialistas. Un buen maestro dice, bueno, a Michael yo le voy a dar todos los aspectos suprasementales del lenguaje, pero a Fabiola no. A Fabiola le Claro. voy a poner lo básico. ¿Por qué? Porque Fabiola todavía está en lo básico. Y esto envuelve que hasta por lo menos el tercer grado de educación primaria, los contenidos son los mismos. Yo veo lo mismo en primero y segundo y tercer grado, pero aumenta la complejidad. Y eso parece que es muy difícil de entenderlo. O sea, yo voy en primer grado a desarrollar la oración y en segundo grado voy a desarrollar la oración con aspectos más específicos de adjetivos y de sustantivos, pero sigue siendo la oración. Después los libros de texto les ponen la oración más extensa, es decir, aumenta el predicado. Pero la oración sigue siendo Michael y Fabiola están conversando. Ah, Michael y Fabiola están conversando en la radio. Aumenta la más Michael y Fabiola están conversando en la radio sobre las dificultades de aprendizaje. El objetivo de ellos es ayudar a las personas a conocer cómo manejarla. Sigue siendo la misma oración, Michael y Fabiola están conversando. Eso Pero, es el tema de la dificultad, saber en qué plano estoy parado, cuáles son las exigencias que yo voy a hacer a ese niño y cómo me voy a comparar con ese niño para saber de su evolución. Toda ok. dificultad de aprendizaje debe ser evaluado en función del mismo niño, de la misma persona. Entonces, si Fabiola leía silábico y ahora lee silábico con fluidez, oye, Fabiola ha evolucionado en comparación con ella misma, Claro. pero yo no puedo tenerle indicadores de desarrollo y un boletín aspirando que sea igual que Michael, que lee fluido desde que comenzó el segundo grado. Sería muy Es mecanicista. clave eso, Muy ¿no? mecanicista, sí, sí. Antes decían que las dificultades debíamos evaluarlas o diagnosticarlas al tercer grado. Eso se cayó. Ahora dice, yo tengo niños en educación preescolar con síntomas disléxicos, omite, transpone, no logra el proceso lector a pesar de que ha tenido un proceso de estimulación en 3 meses, yo tengo automáticamente que referir a ese niño a un especialista en el área de aprendizaje porque él está mostrando signos de alerta para dificultad. Yo no tengo que esperar que se consolide en tercer grado el proceso de lectura y de Ok, escritura. ok, ok. Eso es clave en este proceso, ¿no? Sí. De hecho, yo sigo a una genia argentina que se llama Rufina Persson y ella habla específicamente de la dislexia y ella da, o sea, aspectos específicos en cuanto a cuál es la cantidad de palabras que debe leer un niño en un minuto si no presenta dificultad. Y Ok. si presenta dificultad, cuál es el mínimo cantidad de palabras que va a leer. Esas son cosas claves. Por ejemplo, la editorial Trillas tiene dentro de sus lecturas la cantidad de palabras que está leyendo el niño en cada aspecto.
Esas son Sí. cosas que nosotros como educadores tenemos que tener claro. Muy bien, ¿Cuántas Fabiola. palabras me está leyendo silábico o no? Y Sí. así avanzar. Muy bien, Fabiola. Quisiera estar mucho más tiempo contigo y esperemos que haya otra oportunidad, pero por el momento sigue otro programa, así que yo tengo que terminar hasta aquí. Pero ha sido muy Perfecto. interesante, ¿verdad? Y esperemos de verdad, en serio, tener otra conversa dentro de tu tiempo y quizás más, más tranquilo, aunque bueno, no dejó de ser importante, aunque un poquito acelerado allí, aceleradita allí Corto, sí. llegando, pero creo que puede haber otra oportunidad para conversar de este tema. De hecho, ya en otras oportunidades estuvimos conversando específicamente de lo que estás hablando de la dislexia con otro especialista en otro podcast pasado. Así que sí, esto tiene que ver con muchas cosas que hemos dicho ya desde aquí. Pero por el momento, gracias por estar con nosotros y hasta aquí te nos acompañas y también estamos terminando este podcast. Muchas gracias y buenas noches. Mil gracias. Un abrazo gigante. Saludos. Chao, muchas Feliz gracias. noche. Gracias. Chao. Muy bien, entonces aquí estamos terminando este podcast con esta conversación que tuvimos a última hora, pero que forma parte del contenido y de nuestra invitada que íbamos a estar tratando y efectivamente, menos mal, tuvimos la oportunidad de conversar en última instancia del periodo del contenido de tiempo que tenemos para este podcast, pero hasta aquí vamos a terminar. Gracias por escucharnos, esperemos que usted esté viendo donde quiera que esté, siga disfrutando de la programación de Radio Online, Radio La Cariñosa, y esperemos vernos el próximo miércoles con el podcast de Mike. Hasta luego, buenas noches, chao, chao.